Entonces, cuando uno habla de imagen híbrida cardiovascular, ¿a qué nos referimos exactamente? Imagen híbrida se refiere a la fusión de dos técnicas de imagen que aportan información anatómica e información funcional. Las más conocidas son las imágenes nucleares que se asocian a imágenes anatómicas, como podrían ser la tomografía por emisión de positrones con la tomografía o el SPECT con la tomografía, y más recientemente algo que está muy en moda, que es el SPECT, resonancia magnética. De esto último hablaremos al final de esta charla, dando algunas ideas y comentarios al respecto. ¿Cómo hacemos una imagen híbrida? O sea, ¿cómo combinamos dos técnicas en una? Se puede hacer de dos diferentes maneras. Existen equipos que son equipos híbridos, es decir, que ya traen montadas las dos tecnologías para producir información anatómica e información funcional. O bien, en América Latina es algo que ocurre o puede ocurrir con más frecuencia, dos equipos separados que después se pueden fusionar la información que aportan estos dos equipos como una sola información, haciendo un análisis de unión a través de software específicos e inclusive el software principal que yo pienso que es nuestra mente, donde nosotros podemos integrar la información anatómica y funcional que nos dan dos diferentes tecnologías y aplicarlas en la definición más clara de lo que está pasando con alguno de nuestros pacientes. Entonces podemos tener equipos separados SPECT o PET y aparte una imagen tomográfica, y entonces combinamos la información de ambos para obtener ese tipo de información. Crea una gran diferencia hacer una fusión propia en un solo equipo o tener dos equipos diferentes y entonces hacer una fusión a través de lo que se llama fusión lado a lado, es decir, combinando dos equipos separados y uniéndolas en uno solo. Esto ya ha sido estudiado y si bien es cierto que el equipo híbrido da una mejor definición porque se evita que el paciente se cambie de posición o se pueda mover cuando pasa de un aparato al otro, no es información tampoco insuficiente o mala como para poder estratificar adecuadamente a nuestro paciente. Como en América Latina nos gusta improvisar mucho y tenemos un poco ese gusto de ser muy improvisados, entonces poder hacer la combinación entre dos equipos diferentes tampoco sería una mala estrategia, dado que la información que se obtiene de sumar ambas informaciones nos da muy buena definición. Entonces, este es un prototipo de un estudio que podríamos, yo llamo traer lo mejor de dos mundos, es decir, traer la mejor información anatómica posible y combinarla con la mejor información funcional, y esto nos permite estratificar y clarificar más fácilmente a nuestro paciente. Este es un ejemplo de un estudio normal, donde la perfusión del corazón es absolutamente normal y la anatomía coronaria también es normal en este paciente. Entonces, esta combinación, este quizás es el estudio más fácil, donde puede haber coronarias normales y perfusión normal, es decir, es un paciente sin isquemia, sin problemas, un paciente que está bastante bien. Estas técnicas, por el momento, se han usado sobre todo en el contexto del paciente isquémico, empiezan a usarse en otro tipo de patologías como insuficiencia cardíaca, falla cardíaca, pero en el paciente isquémico es el más utilizado y recordemos nosotros que el paciente isquémico es el más común dentro de la patología cardiovascular y a su vez la patología cardiovascular, como seguramente ya se mencionó en estos días, sigue siendo la causa número 1 de enfermedad y muerte en nuestros países. Entonces es un estudio que nosotros podemos evaluar el corazón desde un punto de vista anatómico y funcional, obteniendo imágenes de perfusión, imágenes de anatomía coronaria, imágenes de flujo miocárdico regional o global, imágenes de función ventricular, y todo hecho en un solo estudio, en un solo momento, en el mismo tiempo. O podemos tener estudios anormales donde ya tendremos alteraciones en la perfusión. Normalmente todo debería verse en este contexto como color amarillo, y hay algunas zonas más oscuras que implican que hay una mala irrigación, una mala perfusión, y obedece a que tenemos lesiones coronarias, en este caso la circunfleja, que aplican o dan defectos de perfusión en un territorio coronario específico. O como este paciente que tiene un problema importante en la arteria descendente anterior y da una alteración importante en la perfusión con un infarto del miocardio, con isquemia residual y con una lesión anatómica que explica claramente este problema. Si bien es cierto que hay una muy buena correlación entre la anatomía y la función, no siempre es una relación perfecta. Es decir, generalmente una buena función está explicada por una buena anatomía y generalmente una mala anatomía nos da una mala función o una mala perfusión.
pero esto no siempre ocurre en el 100% de los casos, y yo lo pongo siempre de ejemplo a mis alumnos. Podemos tener dos secretarias. Una secretaria puede ser bilingüe, usar muy bien el internet, usar muy bien la computadora, hablar varios idiomas, ser muy hábil, digamos, en el concepto secretarial, pero anatómicamente a lo mejor es una secretaria de 70 años de edad, poco agraciada físicamente, etcétera. Entonces, no siempre una buena anatomía va correlacionada con una buena función. O puedo tener a ex Miss Universo de secretaria y a lo mejor solo medio habla español, no contesta el internet, no sabe usar la computadora. Entonces, no siempre hay una correlación perfecta entre anatomía y función. La pregunta que siempre hago es, ¿a quién contratarían ustedes de las dos como cuerpo secretarial, digamos? Es decir, no me lo digan ahorita, me lo dicen al rato, pero podríamos tener no siempre una correlación perfecta entre anatomía y función. Y eso también ocurre en cardiología, pues en nuestro corazón puede pasar exactamente lo mismo. A veces podemos tener lesiones coronarias muy importantes que no alteren la función, o a veces podemos tener alteraciones importantes de la función sin que tengamos una lesión obstructiva coronaria, y eso es lo que vamos a ver ahora en algunos ejemplos. ¿En quién están más indicados estos estudios? En los pacientes que tienen una probabilidad intermedia de tener enfermedad coronaria. No es un estudio que se aplica a la población abierta, y cuando queremos hacer el diagnóstico de enfermedad coronaria, los pacientes que tienen riesgo intermedio o probabilidad intermedia son los más beneficiados de esta técnica para definir si sí tienen el problema o no lo tienen. En el paciente que tiene un riesgo muy alto, en donde inclusive ya sabemos que tuvo un problema isquémico, el objetivo es otro y es claramente que también es muy útil, pero ahí se usa sobre todo para establecer el pronóstico del paciente y estratificar su riesgo. Entonces, en el estudio se dice que aunque por mucho tiempo se ha definido que la estenosis miocárdica, la estenosis coronaria más allá del 50%, es el factor más importante desde el punto de vista anatómico para considerar si eso puede tener un impacto, sabemos ya que el grado de estenosis coronaria no necesariamente es un buen predictor de isquemia. Es decir, yo puedo tener lesiones coronarias muy importantes y no tener isquemia. Y el problema es que hoy en la cardiología moderna lo que quiero es tratar a los pacientes desde un punto de vista muy hidráulico. Es decir, si tiene una obstrucción la abro para que mejore el flujo, pero igual no está necesariamente indicado. Hay un estudio que está haciendo actualmente que se llama Ischemia Trial, en el que pacientes con isquemia moderada a severa se meten a dos brazos, o a intervencionismo o a tratamiento médico óptimo, y la hipótesis es que no va a haber diferencia en la evolución de estos pacientes a largo plazo, lo cual, si se comprueba, rompería un enorme paradigma en la cardiología, que es la que se hace hoy, la cardiología moderna, y es que si tengo una arteria obstruida hay que abrirla, independientemente de que si tenga o no isquemia. Pero, por ejemplo, tenemos casos que puede tener alteraciones de la perfusión el paciente y tener coronarias no obstruidas. Al contrario, todo lo contrario, pueden tener ectasia. Entonces, la ectasia coronaria es una causa común de isquemia miocárdica en la que hay una clara disociación entre la anatomía y la función. No hay obstrucción anatómica y, sin embargo, sí hay alteración funcional con defectos múltiples de perfusión en los diferentes territorios del corazón. U otro ejemplo, podemos tener nosotros lesiones totalmente oclusivas de un vaso, como esta arteria descendente anterior que está 100% ocluida y que al paciente no le condicionó ni infarto ni isquemia. Entonces, ¿cómo puede ser posible que una lesión proximal de la principal arteria del corazón, la descendente anterior, no condicione infarto o isquemia? Y se explica porque el paciente había desarrollado una importante circulación colateral que venía desde la coronaria derecha y establecía, aquí se ve muy bien cómo viene desde la coronaria derecha, y la descendente anterior se llena retrógradamente a partir de la coronaria derecha. Aquí está perfectamente demostrada. Entonces, este paciente puede tener una pésima anatomía, es decir, una oclusión total de la arteria coronaria izquierda de la descendente anterior, y sin embargo la función es normal. Es decir, no siempre hay una perfecta correlación de anatomía y función. Cuando yo tenía la edad de algunos de ustedes que detecto por aquí, es decir, cuando estaba estudiando cardiología, cuando era reciente cardiología, el estándar de referencia era la angiografía coronaria. Y si uno hacía un estudio funcional positivo y después mandabas al paciente a cateterismo y el cateterismo demostraba ausencia de lesiones coronarias obstructivas, la inmediata forma de pensar es que nuestro estudio había fallado, el estudio funcional había fallado porque el estudio anatómico demostraba que no había problema. Hoy se sabe que eso no es cierto, que nuestros hemodinamistas que hace 30 años
tenían la verdad absoluta en ese sentido. Hoy sabemos que existe el síndrome X, que existen problemas de microcirculación coronaria que pueden causar isquemia, inclusive infartos y muertes por isquemia en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva significativa. Entonces, lo que alguna vez se consideró como un falso positivo nuestro, probablemente era más bien un falso negativo anatómico. De tal manera que desde ahí surgen los orígenes de esta discordancia anatomo-funcional que existe hasta el momento. Con esta técnica, sin embargo, cuando sí coincide la anatomía y sí coincide la función, incrementamos muchísimo la sensibilidad diagnóstica por arriba de un 90%, de tal manera que se vuelve un estudio muy confiable. Y la verdad es que cuando uno hace estos estudios en su práctica diaria y solo hace una de las dos partes, ya sea la anatómica o la funcional, la idea es que casi siempre preguntas por la parte complementaria, es decir, como que al anatómico le faltó lo funcional o viceversa. En un estudio reciente que acaba de salir esta semana en el Journal of Nuclear Cardiology, hicimos un estudio con el Organismo Internacional de la Energía Atómica para ver cuál era la mejor estrategia en países de bajo nivel, en lo que se llama low income countries, como son los nuestros, de todos los que estamos aquí. Cuando yo tengo un paciente con riesgo intermedio, ¿cómo me conviene más empezarlo a estudiar? ¿Por anatomía o por función? ¿O con las dos cosas al mismo tiempo? Este estudio, que acaba de salir, por eso no traje las diapositivas, lo que demuestra al final es que al menos en esta muestra de 500 pacientes que se estudiaron de 10 países aproximadamente de bajo ingreso económico, resultó más útil empezar a estudiar al paciente con un estudio funcional que con un estudio anatómico. Es decir, cuando empecé solo con anatomía, hubo que repetir un estudio funcional antes de tomar una decisión mayor, mientras que cuando empecé con un estudio funcional y detecté un problema, pude ir directamente a resolver el problema sin necesidad de adicionar un estudio anatómico. Esto está un poco diferente a lo que mostró el PROMISE, que se publicó hace como un año en Estados Unidos, pero es otra patología y es otro contexto, es primer mundo, entonces el comportamiento podría ser un poco diferente. También para hacer diagnóstico de aterosclerosis me sirve la parte del estudio híbrido, porque yo con la tomografía puedo determinar el grado de calcificación de las coronarias y yo sé que si las coronarias tienen más de 400 unidades a gastón de calcio, la probabilidad de que el paciente a largo plazo desarrolle mayor morbilidad y mortalidad se incrementa, o sea, la sobrevida se reduce a mayor cantidad de calcio detectado en las coronarias, pero vean que esto ocurre hasta después de unos 4 años de haber hecho el estudio, es cuando se empiezan a diferenciar los diferentes patrones de diferentes niveles de determinación de calcio. Si a este calcio le agrego la información funcional, todavía define un grupo de mayor riesgo, como es este grupo en verde en el que hubo alteraciones en el calcio y alteraciones funcionales, que lo hace más evidente, impacta más en la sobrevida de estos pacientes. Un problema serio que tengo es cuando tengo enfermedad coronaria multivascular y no sé cuál es la arteria que está condicionando un problema. A veces en los estudios funcionales puedo tener lo que se llama isquemia balanceada y no detectar ninguna alteración de la perfusión, aunque tenga lesiones coronarias significativas. Pero cuando yo mido el flujo de miocárdico de reserva, detecto que este flujo está disminuido y que entonces existe disminución importante del flujo en los 3 territorios coronarios y se demuestra la enfermedad anatómica de las 3 arterias. Otro problema que tenemos comúnmente es que podemos tener vasos más pequeños enfermos, o sea, no las 3 grandes arterias, no la descendente anterior, la circunfleja a la derecha, sino algún ramo diagonal, algún ramo septal, algún ramo marginal, y esto se puede detectar, por ejemplo, en este caso, este paciente que fue tratado de una lesión importante en una arteria mayor que era la descendente anterior, pero que después de esto se veía que continuaba con isquemia y lo que se demostró es que se había pasado un ramo diagonal sin tratar, que era el que estaba condicionando la isquemia. Y una vez resuelto este problema, el paciente dejó de tener isquemia. Entonces hubo una buena correlación y ayudarse de la función me ayudó a encontrar el problema anatómico. Los pacientes que tienen ya no como factor de riesgo intermedio, sino que ya están claramente conocidos como isquémicos y en los que queremos establecer el pronóstico, a veces vuelven a ser eventos de dolor y ya están revascularizados y no sabemos si la enfermedad nativa progresó o si alguno de los bypass ya está disfuncionando, y entonces el estudio combinado de anatomía y función me es muy útil porque yo puedo ver el estado de la circulación nativa, el estado de los bypass, que pueden ser venosos o arteriales, y puedo detectar las zonas isquémicas y en ese contexto puedo decidir si el problema está en el vaso nativo
o en el vaso, en el bypass, y tratar y proceder en consecuencia. Ya mencionaba yo el problema de la ectasia coronaria. La ectasia coronaria, aunque puede tener perfusión anormal y coronarias normales, también tiene un flujo de reserva coronario disminuido. Este es un paciente con ectasia trivascular y en los 3 territorios coronarios se encontró disminución significativa en la reserva del flujo coronario medido por PET. Entonces sí tenemos claro impacto funcional en una zona que anatómicamente no tiene obstrucciones, sino todo lo contrario. Y lo que ya les mencionaba yo al principio de esa plática, la enfermedad microvascular, que por mucho tiempo fue considerada como un problema de diagnóstico nuestro por parte del que hace más anatomía, que es el intervencionista, olvidando la parte funcional. Y es que a veces el corazón no son solo coronarias, sino también son vasos que son ramas de las coronarias que no se pueden observar en un cateterismo y que nos ponen en evidencia un problema, y que casi siempre el problema de esta enfermedad microvascular es que, o su patrón más característico, es que tenemos una anatomía conservada, es decir, las coronarias son normales y tenemos pequeñas zonas de isquemia en alguna región del miocardio, en el que funcionalmente nos da un estudio positivo, mientras que anatómicamente es un estudio negativo. Pero esta discordancia aparente ahora es muy entendible y se debe a este problema. Hay que ser muy cuidadosos con enfermedad microvascular, porque ahora se ha tomado en cuenta por algunos intervencionistas como un pretexto muy claro, en el que si llevé a un paciente a cateterismo y tuvo coronarias normales, le digo a la familia que lo que tiene es enfermedad microvascular, con tal de llevarlo a cateterismo, a veces sin ningún estudio previo, sino meter directamente a un paciente a cateterismo, sin haber hecho una prueba previa para detectar si el riesgo de que tuviera enfermedad isquémica era importante o no. Algunas otras aplicaciones al tener anatomía y función juntos es que podemos corregir atenuación y mejorar la calidad de nuestras imágenes. Como hablaremos en la próxima plática, podemos detectar la presencia de placas inflamadas o vulnerables, como aquí están. No me quiero meter mucho ahorita en esto porque lo vamos a tocar luego. Y podemos entonces hablar de vulnerabilidad de la placa utilizando diferentes contextos. Y ahora lo más nuevo, lo más caro todavía en el mercado es utilizar 2 técnicas que están muy de moda, que es el PET y la resonancia magnética en el corazón, para ver cuáles pueden ser las posibles aplicaciones de esta tecnología híbrida. Acabamos de estar en el Congreso Español de Cardiología y me llamó muchísimo la atención que hay una enorme popularidad de la resonancia magnética en España y en el resto de Europa. El mismo entusiasmo que Europa tiene por la resonancia magnética es el entusiasmo que Estados Unidos tiene por la tomografía. Y es algo muy interesante, porque creo que si en algún lugar puede ahorita caber mucho la aplicación de PET resonancia magnética, va a ser en estudios que van a venir de Europa, porque hay una verdadera fascinación entre los europeos por la resonancia magnética el día de hoy. Todo el mundo quiere subespecializarse en resonancia magnética. Sin duda, viabilidad puede ser un contexto muy claro en el que podemos tener ausencia de perfusión y ausencia de captación de tejido viable, y demostrar por la resonancia un reforzamiento tardío transmural, y combinar los dos para definir áreas muy claras de necrosis que seguramente no mejorarán con un procedimiento de reperfusión. El daño endotelial es otro dato que podemos obtener con esto. El endotelio es un órgano vivo que actúa, que trabaja y que es la etapa inicial, como veremos en la próxima plática, en el desarrollo de enfermedad coronaria, y existe daño endotelial que se pueden presentar en diferentes instancias, como la diabetes, la dislipidemia, o sea, en los diferentes factores de riesgo. No me quiero tocar esto con más detalle porque lo tocaremos en la siguiente plática, pero los pacientes diabéticos, dislipidémicos, tienen daño endotelial demostrado en estos estudios, y mejoran cuando son tratados con tratamiento específico como hipoglucemiantes o estatinas, para mejorar los niveles de lípidos, de azúcar, de cifras de presión arterial. Finalmente, si ya sabemos que el paciente tiene una enfermedad coronaria establecida, el hecho de encontrar una alteración de la perfusión o de la anatomía nos genera o nos identifica pacientes con mayor riesgo. Por ejemplo, pacientes que tienen un flujo de estrés de reserva coronario disminuido tienen menor sobrevida que los pacientes que tienen un flujo de estrés conservado. Es decir, lo funcional crea un factor pronóstico muy importante para definir factores de riesgo. Y también aquí se ve muy claro cómo estos pacientes que tienen reservas de flujo anormales viven menos que los que tienen reservas de flujo normal, lo cual hace que estas informaciones funcionales
y establezcan un pronóstico claro en esta enfermedad coronaria, así como también la fracción de expulsión y el grado de miocardio afectado y el flujo de reserva funcional son factores que modifican extraordinariamente el pronóstico de estos pacientes. En conclusión, los estudios híbridos son métodos novedosos, son métodos no invasivos que dan información importantísima, tanto anatómica como funcional del corazón y del sistema vascular, mejoran la precisión diagnóstica del paciente con sospecha de enfermedad cardiovascular y cuando el paciente ya tiene una enfermedad conocida, mejoran o estratifican más claramente el pronóstico del paciente y su riesgo cardiovascular. Muchas gracias por su atención.